Buen día, mi nombre es Lina Paola Corredor Romero y a continuación voy a compartir con ustedes un poco en relación a cómo ha estado evolucionando tanto la medición psicológica como la psicometría contemporánea. Es necesario tener en cuenta que la medición psicológica es aquella herramienta de reflexión ética en el ejercicio del psicólogo. Así entonces, voy a mencionar algunos aspectos que para mí son más relevantes. Esto por temas de tiempo. Sin embargo, ustedes en el transcurso del video pueden ir evidenciando de una u otra manera cómo estos cambios han generado aspectos positivos y avances significativos en el ámbito de la psicología. Mencionamos que en el año 2200 a.C., China elaboró un sistema de exámenes para el servicio público. Hacia el año 1368-1644 se desarrolló un programa nacional de pruebas con múltiples etapas, donde se incorporaron centros regionales y locales, los cuales contaban con casillas especiales y equipadas para la aplicación de las pruebas. En 1800 hubo un avance importante en la creación de las pruebas modernas. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos estableció la American Service Commission. Con esta se desarrollaron y administraron exámenes de competitividad para ciertos puestos gubernamentales. En el año 1838, Seguin ayudó a establecer un nuevo humanismo, clase experimental hacia las personas con retraso. Pero la primera batería de pruebas fue aplicada en el año 1884 por Francis Galton a miles de ciudadanos. Esto se llevó a cabo en la Exhibición Internacional de Salud. Cattell inicia un laboratorio en 1888 en la Universidad de Pensilvania. Esto genera unas diferencias que son marcadas y son aplicadas entonces estas pruebas a unas personas de distintas edades. En el 1890, Cattell utiliza el término de prueba mental. Esto al anunciar los puntos esenciales para su batería galtoniana de pruebas. La aparición de las pruebas sensoriomotrices se dio con Joseph Hastrow en la exposición de Columbia en Chicago, año 1893. En 1994, el Ministerio de Educación de París estableció una comisión en la que se afirma que deben utilizarse exámenes médicos y educativos para identificar a aquellos niños y o niñas que no podían aprender a través de métodos regulares. Binet y su colaborador Simon desarrollaron la primera escala formal para evaluar la inteligencia de los niños en 1904. En 1905, Binet desarrolló la primera prueba significativa de inteligencia general. Entonces aparece la primera versión de la prueba conocida como la escala de Binet-Sidman, que de por sí incrementó su muestra de estandarización. Se incluyeron en 1908 la escala de Binet-Sidman, cerca del doble de reactivos que tenía en 1905. Así entonces fue a partir de este año que se logró determinar la edad mental de los niños. Kraepelin creó una serie de exámenes para evaluar a las personas emocionalmente afectadas. Esto sucedió hacia el año 1912. Ahora bien, el movimiento de las pruebas psicológicas tuvo un enorme crecimiento en Estados Unidos hacia el año 1914.
Esto debido a la demanda por evaluar el funcionamiento emocional y también intelectual. Robert Ward desarrolla en 1917 la hoja de datos personales, primera prueba de personalidad. En 1921, Cattell, Trump y Ward fundan la Psychology Corporation. Es la primera editorial importante de pruebas. Se desarrollaron también hacia 1923 las pruebas estandarizadas de desempeño y se culminó con la publicación del Stanford Action Test. Henry Murray y Kristen Morgan crearon en el año 1935 la prueba de apercepción temática. Hacia 1945 aproximadamente se introdujeron pruebas de personalidad basadas en un número menor y diferente de sus suposiciones, rescatando nuevamente las pruebas de personalidad estructuradas. En 1949 se hace pública la escala de inteligencia de Wechsler para niños y niñas. Hacia 1981 se publica una revisión de la escala de inteligencia de Wechsler, pero para adultos. Y hacia 1989 se publica la escala de inteligencia de Wechsler, esta vez para nivel preescolar. Finalmente, en el año 1997 aproximadamente, se indica que los esfuerzos para mejorar las prácticas de la estadística en psicología podrían entonces empezar con la mejora de su enseñanza. En el 2001, el Educational Testing Service administra más de 11 millones de pruebas anualmente en 181 países. La revisión de Stanford de las escalas de Binet desarrollada por Lewis Terman se convirtieron en un indicador para referenciar la inteligencia humana. Esto hacia el año del 2004. Probablemente entonces el símbolo más conocido que ha aportado a la psicología del mundo. Se tiene en cuenta la psicometría como un campo metodológico dentro de la psicología. La evaluación psicológica continúa siendo uno de los tópicos más importantes, aunque controversiales, en la psicología. Ahora bien, es necesario dar respuesta a algunas preguntas que se generan a partir del desarrollo en relación a esta línea de tiempo. La primera de ellas menciona cuál es la relevancia de los desarrollos en la estadística como disciplina del conocimiento para el desarrollo de la psicometría. Bueno, es necesario mencionar que esto permite extraer y resumir información útil de los procesos psicológicos que se están llevando a cabo. Brinda mayor claridad y precisión al pensamiento y la investigación. El conocimiento de la estadística interviene en todas las fases del trabajo de la investigación. Cohen, en 1994, concluyó que la interpretación errónea del nivel de significación es muy extendida. Entonces surgió hacer uso mayor de un análisis exploratorio de datos y también proporcionar intervalos de confianza junto con las contrastes de hipótesis. La American Psychological Association creó una comisión específica, The Task Force on Statistical Inference, donde se menciona uso del contraste de hipótesis, comparaciones múltiples,
potencia y tamaño de muestra, e igualmente población y muestra. Haciendo referencia el primero, es decir, uso del contraste de hipótesis, a aquellas recomendaciones o estimaciones de los efectos y los intervalos de confianza. Comparaciones múltiples nos permite generar importancia al momento de usar los procedimientos específicos como los test para tratar las situaciones en las que se tienen que hacer varias comparaciones en la misma muestra. En relación a potencia y tamaño de muestra, es indispensable proporcionar información sobre el tamaño de muestra y cuando sea necesario el análisis de potencia. Finalmente, población y muestra, donde se nos menciona que es necesario definirlas con claridad, así como el procedimiento de muestreo. También recomienda controlar las variables relevantes cuando no ha habido un diseño aleatorio. Continuando con nuestra segunda pregunta o inquietud, se nos menciona sobre la importancia del trabajo de Charles Spearman y su impacto para el desarrollo de la teoría clásica de los test. Bueno, acá es necesario mencionar que los test hacen referencia a unos instrumentos científicos muy utilizados en el ámbito de la psicología. Lo anterior con el objetivo de medir evaluación de aptitudes, conocimiento o funciones. Con base a lo mencionado, la teoría, que tiene sus orígenes a principios del siglo XX, de la mano del psicólogo y estadístico inglés Charles Edward Spearman y sus investigadores. Esta teoría dio el origen a una rama muy importante de la psicología, la rama de la psicometría. Dentro de la psicometría, los test son una herramienta muy necesaria e indispensable. También en la psicología general. La teoría de los test, entonces, incide en el modo de evaluar la calidad de los ya mencionados, así como también en la manera de depurarlos. Esto con el fin de reducir el mínimo error. Por ello, se puede mencionar que fuera de la teoría de los test también podríamos mencionarla o conocerla como la teoría del error de medición. Es necesario informar que cuando un test mide lo que pretende es válido, pero si mide bien, podría decirse que es fiable, siendo ambas características muy importantes para un test psicológico. Se enfoca al logro de la mayor exactitud o, en su defecto, a obtener la determinación precisa acerca del error de medición. Existen dos conceptos a la hora de estudiar la teoría clásica de los test. Concepto número 1, fiabilidad. Concepto número 2, validez. Haciendo referencia fiabilidad a aquella estabilidad o la consistencia de las medidas. Validez es el grado en que la teoría y la evidencia empírica secundan la interpretación de las puntuaciones de los test. Finalmente, comparto con ustedes una reflexión en relación a situación actual de la psicometría en la era de los grandes volúmenes de datos y del auge de las inteligencias artificiales. Mencionamos entonces el Big Data, que hace referencia a aquello de tamaño y estructura en donde se logra obtener un conjunto de datos en gran cantidad. Ahí podemos tener en cuenta las 3 V's: volumen, velocidad y variedad. Así entonces,
Al hablar de grandes volúmenes de información disponible en entornos digitales, podemos mencionar que esta información es producida incluso en tiempo real, de forma continua y longitudinal. Incluye componentes relacionados con la extracción, recolección, preparación, transformación, almacenamiento, análisis, búsqueda y visualización de datos. Entonces, es necesario indicar que la información recopilada en volúmenes de datos corresponde a miles, cientos de miles o incluso millones de individuos, teniendo en cuenta su enorme dimensionalidad. Es innegable que aquí existe una fuente de información valiosa, la cual puede ser explorada y usada para probar, desde luego, hipótesis y teorías. El Machine Learning es un componente metodológico y conjunto de algoritmos empleados para la analítica de estructuras del Big Data. Con el Machine Learning se pretende detectar patrones e igualmente tendencias en la información, así como propiedades de las entidades, con el apoyo de la estadística y las ciencias de la computación. Por eso, González define el Machine Learning como un subcampo de la inteligencia artificial, que trata con algoritmos estadísticos orientados los datos que aprenden patrones a partir de los mismos y mejoran con la experiencia. Podemos evidenciar de esta manera que la psicometría juega un papel fundamental en todo este proceso, pues lo que se pretende es que la información sea lo más fiable, válida y exacta posible. Shadman indica que este campo del Machine Learning encuentra sus fundamentos en la teoría del aprendizaje estadístico. Mientras tanto, Starr afirma desde una visión filosófica y crítica que existe un campo en el centro de esta integración contemporánea de la psicología y la computación, siendo entonces la psicometría. Ahí la relación de lo que habíamos mencionado ya hace un momento. Esta integración ha sido propuesta desde hace ya varios años. Algunos autores han planteado el término incluso psicoinformática para referirse al empleo de tecnologías Big Data en el ámbito de la psicometría a nivel investigativo y aplicado. Representa entonces el cambio metodológico más importante desde el inicio de la psicología. Son ustedes muy amables por escuchar mi intervención. Espero haya sido de su agrado y a continuación ustedes pueden evidenciar algunas referencias que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de esta actividad. Gracias.